Bendiciones para todos. Sí, le habla su pastor y amigo Sergio Cabello. Para en esta oportunidad llego a dar una enseñanza en relación a la importancia de leer la Biblia en su contexto. Tenemos a veces la mala costumbre, por decirlo así, de leer un solo texto que nos gusta, nos llama la atención, nos habla de bendición o nos habla de lo que sea, y no nos percatamos de qué se viene hablando. Cuando tomamos un versículo y no vemos de qué se viene hablando, corremos el riesgo de sacarlo de contexto y llegar a una conclusión errada, bien diferente a la intención que tiene el escritor de la Biblia cuando citó, cuando escribió ese texto. Hoy le voy a dar una pequeña enseñanza de cómo se puede llegar a una conclusión, pero bien errada, por no tomar el texto en su contexto. Cuando se dice contexto, hay dos contextos. El primero es los versículos anteriores, inclusive el capítulo anterior, y los versículos posteriores, inclusive el capítulo posterior que sigue. ¿Para qué? Para tener una idea de qué es lo que se está hablando. Y el otro contexto es que a la conclusión que se llegue, a la enseñanza que se va a dar de ese versículo, tiene que coincidir, concordar con el contexto de la enseñanza general de toda la Biblia. No se puede, por un versículo y el contexto inmediato, llegar a una conclusión que contradice cualquier otra enseñanza de la Biblia en otro lugar y en otro pasaje. Por eso es muy importante tomar en consideración el contexto inmediato, que son los versículos anteriores y posteriores, y el contexto general de que no contradiga ninguna enseñanza de la Biblia. El versículo que le voy a leer hoy está en Primera de Corintios capítulo 15, verso 19. La primera vez que yo escuché ese versículo, yo tendría como un año máximo en el Señor. Y cuando lo citaron mal. Pero yo no sabía que lo estaban citando mal. Yo estaba comenzando en los caminos del Señor y estaba aprendiendo de la Biblia. Ahora puedo explicárselo con más claridad porque digo que lo estaban citando mal. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 19. Tomaron ese versículo así aparte. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se lo repito, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La palabra conmiseración significa lástima. Entonces podríamos leer que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y empezaron a decir, no hay que esperar solamente en Cristo, hay que esforzarnos nosotros también, hay que buscar por nuestra cuenta, hay que disponernos nosotros. No podemos dejárselo todo a Cristo, porque si le dejamos todo a Cristo, somos las personas más digna de lástima. Y por ahí se fue el predicador. Pero cuando ahora uno ve el contexto, eso no es lo que quiere decir. El contexto viene hablando Pablo a los Corintios en cuanto a la resurrección de Jesús. Mire lo que dice unos versículos anteriores. Pablo está diciendo de esta manera, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, oiga bien, Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí entonces entra el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Se da cuenta? Miren lo que viene hablando Pablo. Pablo está refutando que había gente en Corintio que decía que no hay resurrección de muertos. Y Pablo entonces empieza a decirle, mire, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, van en nuestra fe y aún ustedes y yo seguimos en nuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, no hay salvación. Entonces es donde Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ya que ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces somos los hombres más dignos de lástima, porque estamos hablando de algo que no es cierto. Estamos diciendo algo que no ocurrió, entonces vamos a morir igualito que todos los demás en pecado y nos iremos a condenación. Ve la diferencia que es sacar el versículo de contexto y hablar solamente de ello, que tomar el versículo y ver su contexto para poderlo explicar. Se puede tomar ese versículo solo y hablar de ese versículo, pero sabiendo lo que dice antes y lo que dice después. ¿Qué dice después? Mire lo que dice después. Se lo leo del 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, lástima de todos los hombres. Pero el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice, no, pero Cristo ahora ha resucitado y es primicia de los muertos. ¿Se da cuenta? Entonces, esta pequeña enseñanza lo que busca es que siempre usted y yo y todos los que nos escuchan, busquemos cuando vamos a leer la Biblia y nos llama un pasaje la atención o vamos a llevar una enseñanza o nos dicen predique acerca de este tema, no podemos centrarnos en un versículo solamente, ni siquiera en 2 y 3 versículos. Podemos tomarlo para predicar, pero sabiendo el contexto, tanto los versículos anteriores como los versículos posteriores y, como les dije comenzando, que la conclusión que lleguemos no choque con el contexto general de todo lo que dice la Biblia. Bueno, yo sé que usted es una persona entendida, una persona sabia y sabrá entender lo que estamos enseñando. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si alguien quiere dejar algún comentario, respetuosamente, le vamos a dar respuesta a su pregunta, a su comentario. Y si alguien desea comunicarse conmigo, mi correo electrónico es sergiocabello50@hotmail.com y los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube. Me pueden encontrar por DR, de doctor DR, Sergio Cabello. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.